Entonces, ahorita tenemos más de 7,000 objetos que están identificados como exoplanetas. Entonces, cuando hablamos de planetas océano, hablamos de planetas que tienen 10%, 20%, 50% de toda su masa en agua. La parte humana en la ciencia es cómo construyes la ciencia. Hola, soy Vicente Fiesco y estás escuchando la 4ª temporada de Educosmos, Seres que Tejen. El día de hoy estoy muy emocionado, pues tenemos para cerrar con broche de oro esta 4ª temporada de Educosmos a una de las científicas más importantes que hay en México. Es para mí un honor enorme recibir aquí con nosotros en la 4ª temporada de Educosmos a la doctora Antígona Segura. Doctora, muchísimas gracias por formar parte de esta 4ª temporada. No, pues muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar de varias cosas en este último episodio. Vamos a hablar un poquito de diversidad, pero vamos a hablar de mundos fuera de este mundo. La doctora Antígona Segura tiene varia ya formación en esta cuestión de los exoplanetas, y cuando por lo menos a mis estudiantes de secundaria les hablo de planetas fuera de este mundo, se les llama mucho la atención. ¿Cómo podríamos nosotros definir un exoplaneta? Un planeta es bueno, a ver, la definición de planeta parece una pregunta muy sencilla, pero la cuestión es que de principio tenemos que definir qué es un planeta, ¿verdad? Porque resulta que nuestra primera definición de planeta era como un objeto que era errante en el cielo, porque todas las estrellas iban como juntitas, así moviéndose en el cielo de un lado a otro de la bóveda celeste, mientras que había unos planetas que había unos objetos con unas lucecitas que parecía que durante el año que iban caminando y de repente se regresaban y luego otra vez seguían su curso. Entonces, esos les llamaron errantes porque, pues, se veían como diferentes las trayectorias, y eran en ese entonces, pues, justamente Marte, Venus, Júpiter, Saturno, y entonces, pues, teníamos una serie de objetos llamados planetas definidos de esta manera, y ya cuando llegaron los telescopios, etcétera, pues, empezamos entonces a descubrir, pues, que además estaba ahí, también se veía Mercurio. Entonces, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno ya estaban definidos. Y ya cuando teníamos telescopios, pues descubrimos a Urano, predijimos la presencia de Neptuno por las variaciones, ¿no? de las órbitas de Neptuno. Y entonces perdón, de Urano, entonces Urano, Neptuno, y luego también Plutón se detectó, ¿no? Y Plutón fue toda una hazaña porque pues era mucho más chiquito, veíamos así el puntito apenas en los telescopios. De hecho, pues Plutón se descubrió mucho, es el más joven de todos los descubrimientos de planetas. Y entonces ya conforme mejoraron los telescopios, pues empezamos a encontrar que después de Plutón, pues había otros objetos similares a Plutón. Y todos estos objetos, de hecho, se llaman transneptunianos. O sea, a partir de Neptuno, hay toda una familia de objetos fríos, más pequeños, etcétera. Y bueno, entonces la pregunta era si Plutón, pues era parte de esa familia de objetos transneptunianos, o si todo lo que íbamos a encontrar después, pues también le íbamos a girar alrededor del Sol, le íbamos a llamar planeta. Y ahí fue donde, pues, la gente de astronomía ya se sentó y dijo: "Oigan, ahora sí yo creo que hay que definir qué es un planeta". Y entonces, bueno, primero se hizo una definición así como de que es un objeto que gira alrededor del Sol y que tiene que ser, pues, más o menos esférico, pues, ¿no? O sea, tener como la masa suficiente para que se vuelva como esférico. Y haber limpiado su órbita, es decir, si tienes muchos objetos alrededor, entonces, pues, es como el caso del cinturón de asteroides, ¿no? Y Plutón, de hecho, también tiene muchos objetitos que giran alrededor, y de hecho, no giran exactamente alrededor, sino como que giran todos juntos alrededor de un punto, que es el centro de masa. Entonces, el caso es que dijimos: "Estos son planetas". Pero en 1995 descubrimos un objeto que no era una estrella y que giraba alrededor de una estrella. Entonces, sabemos que hay estrellas que giran una alrededor de la otra. Hay sistemas que se llaman, estrellas binarias, que en realidad son 2 estrellas.
sistemas triples, sistemas cuádruples, en los que varias estrellas giran como alrededor de un mismo centro de masa, están unidas gravitacionalmente. Pero era la primera vez que encontrábamos un objeto, pues, como del tamaño de algo equivalente a un planeta, acá en el sistema solar. De hecho, era la mitad de la masa de Júpiter, este planeta. La estrella se llama 51 Pegasi b, perdón, 51 Pegasi, el planeta se llamó 51 Pegasi b. Y entonces dijeron, bueno, pues este es un planeta que gira alrededor de otra estrella, a esto le vamos a llamar exoplaneta. O sea, todos los planetas que giran alrededor de otras estrellas, ¿no? Estrellas que no son el Sol. Después descubrimos también que hay objetos de tamaño planetario que andan flotando por ahí en el espacio, que pudieron haber sido lanzados de sus sistemas, porque al principio, o sea, nuestro sistema planetario, pues, parece como muy tranqui, pues, ¿no? Porque todo el mundo está en su órbita. Y, pues, digo, cuando choca un objeto con otro, pues, es normalmente uno muy chiquito con uno más grandote, ¿no? O sea, los asteroides o cometas que golpean algún planeta, pero eso parece más raro. Pero al inicio de sus historias, los sistemas planetarios, pues, pueden tener muchas perturbaciones. Entonces, si hay varios planetas gigantes, así tipo Júpiter, unos pueden lanzar a otros fuera, ¿no? Entonces, tenemos planetas, que serían exoplanetas, que no giran alrededor de ninguna estrella. Entonces, en principio, un exoplaneta es un objeto que gira alrededor de una estrella, y que no es el Sol, y que no y ese objeto no es una estrella. Pero también existen exoplanetas que andan flotando libremente. Entonces, eso es un exoplaneta. ¿Y cómo es que nosotros, bueno, ya nos contó un poquito acerca de este primer exoplaneta que se descubrió, pero es que, ¿cómo es que nosotros llegamos a conocer tantos? Porque antes eran poquitos y ahora, según tengo entendido, ya son miles de los exoplanetas que sabemos de su existencia. ¿Cómo los descubrimos? Así he visto la última estadística, pero ahorita te digo, son tenemos ya, ahorita te digo cuántos llevamos, pero, pues, básicamente nos dedicamos a buscarle, pues, ¿no? O sea, a partir de que se encontró el primero, había eh, un hay hubo un programa, pues, para detectar exoplanetas, o sea, de manera sistemática. O sea, ir observando estrellas de manera sistemática y buscando planetas alrededor de ellas. Entonces, ahorita tenemos más de 7000 objetos que están identificados como exoplanetas. Ujú. Entonces, al principio, con un método que se llama el método de velocidad radial, se empezó a buscar exoplanetas y pues encontramos muchísimos, o sea, encontramos un montón. Y luego empezamos a utilizar también el método de tránsito, que es como una especie de eclipse del planeta frente a la estrella. Este método resultó después muy exitoso porque pudimos dedicar un instrumento que fue el telescopio Kepler, el telescopio espacial Kepler, que estaba dedicado nada más a buscar exoplanetas. Entonces, tuvimos un telescopio que durante varios años se dedicó solo a eso. Entonces, por supuesto que cuando tú tienes un instrumento dedicado solamente a eso, pues entonces vas a encontrar muchos exoplanetas. Entonces, básicamente fue eso, o sea, le dedicamos telescopios tanto en tierra como en el espacio a la búsqueda de exoplanetas. Y ya tenemos más de 7000. Y hablando de Kepler, muchos conocen exoplanetas, sobre todo relacionados con este telescopio Kepler, pero sobre todo un exoplaneta que por lo menos circula mucho en redes sociales, que es un planeta gigantesco similar a la Tierra. ¿Cuántos planetas hay similares a la Tierra o que puedan albergar vida actualmente? A ver, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué significa similar a la Tierra? Cuando tú piensas similar a la Tierra, ¿qué piensas? Con agua, árboles. Bueno, eso no es similar a la Tierra. Entonces, cuando hablamos de objetos similares, a ver, ¿qué es lo que realmente podemos observar en un exoplaneta? Cuando encontramos un exoplaneta, podemos determinar su masa o su radio.
En algunas ocasiones podemos tener ambas cosas, tanto la masa como el radio. En todos los casos podemos tener la distancia entre el planeta y la estrella. Y se acabó. Hay casos específicos en los que podemos detectar la atmósfera del planeta y podemos entonces más o menos saber de qué está compuesta la atmósfera. Pero no tenemos más información sobre los exoplanetas. Entonces, cuando decimos un exoplaneta como la Tierra, en términos de lo que manejamos la gente de astronomía que nos dedicamos a estas cosas, pues estamos hablando de un planeta que tiene un tamaño similar a la Tierra o una composición similar a la Tierra o un radio, o sea, un tamaño en términos de radio o una masa similar a la Tierra. Tiene agua, atmósfera, vaquitas, pastito. No tenemos idea porque no lo podemos detectar. ¿Sí? Esa es la cuestión. Entonces, ahora, ¿un planeta potencialmente habitable tiene que ser del tamaño o tiene que tener la masa de la Tierra? Bueno, no necesariamente. Lo que hemos visto es que, de hecho, la mayor parte de los exoplanetas son planetas de tamaños intermedios entre la Tierra y Neptuno. ¿Qué significa esto? Es algo muy interesante. En el sistema solar tenemos 4 planetas tipo terrestres: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. ¿Qué significa un planeta tipo terrestre? Significa un planeta que tiene una composición de silicatos y hierro. ¿Qué es eso? Si ustedes agarran y voltean a ver las rocas que tienen a su alrededor, esas están hechas de silicatos. ¿Ok? Entonces, nuestro planeta Tierra tiene como la mitad del planeta está hecha de silicatos, que son las rocas. La lava que sale de los volcanes, lo que están hechas las montañas, esos son silicatos. Y luego pues tenemos un núcleo de hierro níquel. Y bueno, todos los planetas tipo terrestre que conocemos pues tienen ese núcleo de hierro y níquel y tienen silicatos. Podría ser que haya planetas con núcleos muy pequeños o planetas que tengan núcleos enormes o que nada más estén hechos de hierro y níquel. Podría ser planetas que nada más estén hechos de silicatos. Todas esas variaciones las incluimos en planetas tipo terrestre, ¿no? Nótese que aquí no hablamos del tamaño, hablamos de la composición, ¿sí? Bueno, y luego tenemos los planetas gigantes que están hechos de hidrógeno y helio. Y son una cosa fluida, no son gaseosos exactamente, pues, ¿no? Y luego están los otros gigantes, que son los helados, que no están hechos de helado, sino que están hechos de agua, amoníaco, metano. Y son mezclas que de hecho también tienen silicatos y hierro. Entonces, los gigantes helados, de hecho, son un caso muy interesante porque en realidad no sabemos exactamente de qué están hechos. Sabemos que son como una mezcla de todas estas cosas que acabo de decir: agua, hidrógeno, em, rocas, hielo, pero no sabemos muy bien su estructura, etcétera. Entonces, alrededor de otras estrellas, ya que hicimos estadísticas, qué planetas de qué tamaños habíamos encontrado, pues nos encontramos que los tamaños y las masas eran como mayores que la Tierra, pero más chiquitas que Urano, Neptuno. Entonces, Urano y Neptuno son muy parecidos. Entonces, más chiquitos que la Tierra, pues es una masa terrestre o un radio terrestre. Urano y Neptuno andan por arriba de las 10 masas terrestres y tienen como 4 radios terrestres. Entonces, los planetas más comunes tienen 2 radios terrestres, tienen 5 masas terrestres, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo son esos exoplanetas? Ujú. Entonces, pues tenemos nuestros ejemplos extremos, ¿no? O estos que están hechos de roca y hierro, y los otros que están hechos de una mezcla de todas las cosas posibles. Entonces, pueden ser como esta mezcla de todas las cosas posibles, a las cuales le llamamos mini Neptunos, o sea, versiones como chiquitas de Neptuno. La otra posibilidad son que sean como versiones grandotas de la Tierra. Entonces les llamamos supertierras. O sea, ¿en qué sentido versiones grandotas? Núcleo de hierro, manto de silicatos, nada más que con una masa mucho más grande. Entonces, supertierras. No tienen ningún poder especial, nada, nomás es muy grandotas. Y luego está otra posibilidad, que son los planetas océano, que son estos planetas que tendrían mucha agua. Y pues normalmente uno piensa, bueno, la Tierra tiene mucha agua. La Tierra no tiene mucha agua. La Tierra tiene muy poquita agua. De toda la masa de la Tierra, menos del 1% de la Tierra es agua.
Entonces, claro que cubre las 3/4, pero cubre las 3/4 partes, es como una pielecita. Y claro, desde el sentido humano, pues, los océanos nos parecen muy inmensos, no los hemos terminado de explorar, es una cosa muy fantástica, pero en realidad lo que sucede es que, pues, es la superficie del planeta de lo que está cubierto los o agua, pero ya la masa completa del planeta es muy poquita. Entonces, cuando hablamos de planetas océano, hablamos de planetas que tienen 10%, 20%, 50% de toda su masa en agua, ¿no? Entonces, tienen un núcleo de hierro, un manto de silicatos y luego son agua. Entonces, tenemos todas estas posibilidades de objetos y la pregunta es cuáles de esos serían potencialmente habitables. Bueno, suponemos que las supertierras podrían serlo, pues, ¿no? Porque, bueno, necesitamos una atmósfera, necesitamos que haya agua líquida para que haya todos los procesos para el origen de la vida, necesitamos que haya fuentes de carbono, normalmente el carbono anda por ahí porque, pues, es uno de los elementos más abundantes, ¿no? Pero definitivamente, o sea, necesitamos que haya agua porque necesitamos un líquido en donde las moléculas se acumulen, se encuentren, puedan reaccionar, etcétera, ¿no? Entonces, el agua funciona muy bien con eso. Entonces, y además, bueno, tenemos algunos motivos en términos astronómicos. Les decía, el carbono es un elemento muy, muy abundante, pero además sabemos que forma todas estas moléculas desde el espacio, pues, ¿no? Entonces, desde antes de que se formen los planetas, ya hay moléculas de carbono interesantes, pues, ¿no? Para construir cosas complejas como los seres vivos. Y por otro lado, pues les decía, el agua es uno de los elementos más abundantes también en las zonas en donde se forman los planetas. Entonces es de esperarse que vaya a haber agua y carbono en los planetas y nada más hay que saber en qué estado van a estar para que pues, puedan justamente organizarse y formar, digamos, dar lugar al fenómeno de la vida. Entonces, hasta ahorita tenemos una lista como de 20 planetas que son potencialmente habitables en el sentido de sabemos su masa, sabemos o sea, o sabemos su masa o sabemos su radio. En algunos casos sabemos ambas cosas. Y esta masa o este radio o ambas cosas nos indican que tal vez podrían tener una composición de silicatos y hierro, o sea, tipo terrestre. Sabemos la distancia a su estrella y por lo tanto sabemos que si tienen una atmósfera, pues entonces te recibirían suficiente energía de su estrella para mantener agua líquida en la superficie. ¿Qué no sabemos? O sea, sabemos su distancia, su estrella, su masa o su radio. Eso sabemos. ¿Qué no sabemos? No sabemos si tienen atmósfera. No sabemos en realidad cuál es su composición exacta, porque las composiciones las derivamos a partir de modelos. Entonces decimos, si un planeta tiene tanta masa y tal radio, estos son el tipo de composiciones que puede tener. Entonces son modelos. Eh, entonces, no sabemos si tienen atmósfera, no sabemos si tienen agua. Entonces, potencialmente habitables en el sentido de que son objetos de interés para estudios futuros, porque tal vez sí, pero quién sabe, no estamos seguros de qué es lo que, de si son realmente habitables. Y luego está la cuestión de que estén habitados, que esa es una segunda cosa, ¿no? O sea, una cosa es que pues esté la casita y tenga todo el drenaje y tenga conexiones de luz y tenga todo eso, y otra cosa es que alguien viva ahí, ¿sí? Entonces, ese es otro asunto, que es un poco más complicado. Y actualmente en un mundo lleno de redes sociales, en donde circulan muchísimas fake news, ¿cómo nosotros podemos investigar o dónde nosotros podemos encontrar información verídica acerca de estos datos o acerca de estas supertierras que suelen aparecer en Facebook, TikTok? Ay, sí, pues, bueno, hay gente que ahora, yo estoy en TikTok, soy fan, no tengo, no he grabado un solo video en TikTok, pero estoy ahí porque me encanta ver muchos videos, y hay ahora algunas personas que hacen divulgación de la ciencia excelente, pues, ¿no? Pero efectivamente a veces es difícil, como separar quién quién es qué, ¿no? O sea, a mí me pasa, por ejemplo, cuando me mandan cosas que tienen que ver sobre nutrición, ¿no? Y te dicen: "No, es que esta comida es la que tú debes estar comiendo para vivir 100 años", ¿no? Y claro que te lo o sea, cuando no eres una persona experta en eso, dices: "Ah, pues no, sí". Este, entonces,
¿Cómo detectar estas cosas? Bueno, por ejemplo, la gente que hace divulgación así desde la cuestión muy seria, nombra a la gente que hace los descubrimientos. Entonces no dicen, es que un estudio de la Universidad de Harvard o unos investigadores en Europa, ¿no? Sino que dicen, fulanita persona y fulanito hicieron un estudio así, así, donde se predice tal cosa, ¿no? Y entonces hay una gran diferencia. Ahora, claro, a veces también es como nos pasó recientemente, de que hay un investigador que, pues sí, es un hombre de Harvard, ¿no? Que se dedicaba a la cosmología y decidió que la astrobiología era muy interesante y estaba diciendo muchas tonterías en cuestiones de astrobiología y diciendo que pues los extraterrestres existen, es que, y claro, entonces la gente dice, es que es el investigador de Harvard, ¿no? Entonces, por supuesto que este tipo de cosas también son controversiales, porque es difícil, o sea, yo sé que es difícil detectar como ese tipo de cosas. Obviamente que si viene de Maussan y sus cuates, pues ya sabemos, ¿no? O sea, hay gente que sabemos que son charlatanes y que te van a inventar. Entonces hay gente muy fácil de detectar. Y hay otros que son como más complicados, pero por ejemplo, en México tenemos a la Sociedad Mexicana de Astrobiología, que tiene Facebook, tiene Instagram, tiene Twitter, tiene un YouTube, tiene un montón de conferencias que están ahí grabadas para que las vea cualquier persona con información muy verídica, pues, ¿no? Entonces yo les diría, en vez de así como andar buscando fuentes en general, pues vayan directamente a las páginas por ejemplo, también, por ejemplo, en el caso de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, pero también está la página de la NASA, que digo, ahí lamentablemente la mayor parte de la información está en inglés. Hay algunas cosas de NASA en español sobre astrobiología. También está la página de la ESA y de hecho la Agencia Espacial Europea tiene contenido en muchos idiomas porque como ellos pues son multilingües, o sea, obviamente en Europa no todo el mundo habla el mismo idioma, entonces ahí sí hay contenidos en español en la Agencia Espacial Europea. Este, pues, o sea, vayan a las fuentes. Por ejemplo, hay un rover que tiene su cuenta en X, ¿no? Entonces tuitea y te dice y te va contando, pues, ¿no? Entonces, sí hay fuentes. La revista Astrobiology, que es la revista arbitrada en la que publicamos, la gente de ciencia publicamos los artículos y esa es la forma en que damos a conocer nuestros conocimientos y nuestros descubrimientos. Entonces, Astrobiology es una de las revistas que es la más importante en astrobiología. Y pues en ese caso, por ejemplo, Astrobiology también tiene X y también creo que también tiene Facebook y también. Entonces, por ejemplo, si siguen las redes sociales de este tipo de revistas, ¿no? Nature, que es Nature, pues, ¿no? Y claro, ahí el problema pues es que es en inglés, ¿no? Eso sí, pues, ¿no? Este, pero pues pues es eso, la fuente, ¿cuál es la fuente, no? Las universidades hacen sus propios comunicados también. Entonces, o sea, cuando vean una noticia que ustedes digan: "Ay, no sé", como que, pues búsquenle más, pues, o sea, hay que buscar, a ver si esa universidad y luego quién fue, ¿no? Y cómo. Entonces, digo, la verdad es que ahora con Google es relativamente fácil encontrar. Ahora, mucho ojo, también luego, se hacen búsqueda, pues ya, porque ya me pasó alguna vez, ¿no? Entonces alguien hace quiero el teléfono de no sé qué, y entonces sale un teléfono, ¿no? Y llama si es, ¿no? Una persona de la India que habla súper mal inglés y nada de español, y dices: "Qué raro que esta es la compañía que yo estaba buscando". Y dices: "Bueno, no, es que fue la primera cosa", y son como de, ¿no? O sea, cuando uno googlea, hay gente que paga para que su página o su o su teléfono, lo que sea, su compañía salga primero para hacer fraudes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver varias fuentes, hay que leer, qué cosa y así, ¿no? Entonces, por supuesto que que sí se requiere un poco de tiempo, pues, para ir refinando nuestras búsquedas cuando uno ve una noticia así que sea muy interesante, pero, pues, yo lo que les recomiendo es que más bien sigan a gente que sabe de los temas y entonces, pues, que vayan ahí viendo lo que publican esas personas, pues, o esas instituciones. Ya, casi para concluir con este episodio. Hace 35 años, la OMS eliminó la homosexualidad y todos
esos trastornos que mencionaban en ese entonces de la lista de enfermedades mentales. Yo, como profesor, he asumido mi rol como profesor miembro del colectivo LGBTQ+, y así como yo, hay muchos miembros que son parte de la comunidad haciendo ciencia y haciendo muchas cosas, siendo referentes. ¿Qué significa, sobre todo para alguien como usted, que yo le he seguido en redes sociales y la sigo desde hace mucho, y veo las luchas y veo cómo se suma a las causas? ¿Qué significa para alguien como usted hacer ciencia y hacerse visible en este mundo en el que todavía luchamos contra un machismo, todavía luchamos contra homofobia, contra transfobia, bifobia, lesbofobia? ¿Qué significa para la doctora Antígona Segura hacerse visible? Pues mira, yo creo que es algo, o sea, uno pensaría que que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, porque he visto ese tipo de comentarios cuando, por ejemplo, en mi instituto o en otros institutos de investigación ponen, bueno, el mes del orgullo, cosas así. Dicen, pero eso no tiene nada que ver con la ciencia, ¿no? La ciencia no sabe de esas cosas. Y yo creo que aquí lo más importante que tenemos que ver es que la ciencia es otra actividad humana y que pues tenemos muchos mecanismos para irnos autocorrigiendo y para hacer de la ciencia la mejor construcción posible en términos del conocimiento humano. Pero la ciencia no está exenta de todas los vicios humanos. Entonces, también hay fraudes en la ciencia, también hay mala ciencia. También la ciencia ha apoyado proyectos genocidas, colonizadores, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más evidentes es cómo la medicina, pues, tachó justamente no solo a las poblaciones, de la comunidad LGBTQ+, sino también, por ejemplo, a las comunidades, originarias, ¿no? A las comunidades negras, ¿no? Donde por ejemplo, todavía hoy en día en los Estados Unidos es una problemática porque para calcular cuestiones de seguros, pues se consideran más riesgosas a las poblaciones negras en ciertas cosas por, por cosas que no tienen un fundamento científico, pero hubo gente que se decía científica, que era muy respetada como médica hace el siglo pasado, en 1800, etcétera, que dijeron, bueno, las personas negras tienen los huesos más fuertes, tienen la piel más gruesa, tienen, y de todas esas cosas se han basado para, por ejemplo, pues enseñarle a quienes estudian medicina que pues hay cosas que la gente negra, según ellos, tienen menos riesgo, etcétera, y que ha costado la vida de las personas, ¿no? De estas comunidades. Entonces, por supuesto que, por ejemplo, cuando uno llega como lesbiana con una persona ginecóloga, etcétera, ¿no? Y te empiezan a preguntar, ¿y usas métodos anticonceptivos? Y luego, pues, ¿como para qué, no? Pero entonces, o sea, y todas estas cosas están construidas aparentemente desde un conocimiento racional, y no es cierto, pues, ¿no? O sea, no hay un conocimiento racional detrás, hay un montón de ideas, preconcebidas acerca de poblaciones específicas. Entonces, hacernos conscientes de que la ciencia está construida por personas que somos personas falibles, que la ciencia está tratando de revisarse y de todo el tiempo estar, em, revisando las cosas que encontramos, pero que eso no nos exenta de producir y reproducir muchas violencias, tanto en la ciencia que sacamos, a lo mejor no, pues dices: "No, bueno, es que si yo estudio galaxias, pues, ¿cómo voy a hacer?", ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer? Pero bueno, yo estudio galaxias y luego yo tengo un grupo de investigación. Y entonces tengo un grupo de investigación con el que tengo que, o sea, la parte humana en la ciencia es cómo construyes la ciencia, la construyes en equipo, tienes estudiantes de licenciatura, de maestría, de posgrado, tienes colegas, etcétera. ¿Cómo trabajas? Ese es parte de cómo se hace la ciencia. Y entonces visibilizarnos y decir: "Estamos aquí", primero le dice a la gente, a otra gente joven, ¿no? Que puede venir de circunstancias muy diferentes, ¿sabes qué? Aquí hay un espacio en donde sí cabemos, pues, ¿no? Ese es lo primero que creo que es fundamental, pues, ¿no? Eh, pero además también
muestra la diversidad de la gente que como seres humanos hacemos ciencia. Y finalmente, o sea, cualquier cosa en la que se requiera nuevas ideas, resolver problemas, necesitamos todas las visiones posibles. Y sin duda, una persona, cis, hetero, ¿no? Neurotípica, etcétera, pues va a tener una visión del mundo que va a ser diferente a la que tenemos otras personas que hemos vivido cosas diferentes. Y esa experiencia también se acumula para la forma en que hacemos ciencia, pues, ¿no? Entonces, a mí, me parece muy importante reivindicarme como lesbiana, que hace ciencia y que hace divulgación de la ciencia y que, baila salsa, ¿no? Porque me parece que es importante que la gente que hacemos ciencia no sea el genio, ¿no? El genio así como, o sea, esta gente que sí, que es rara, despeinada, y que entonces desde esa concepción de la genialidad se les permite ser una asquerosidad de personas, ¿no? Porque es el genio, porque las ideas que produce son más importantes que cómo lo produce, y eso tiene que parar, pues, ¿no? Entonces, pues no, o sea, no sé si respondo a la pregunta, ¿qué significa para mí? O sea, lo que sí sé es que yo estoy muy clara de que reivindicarnos desde nuestras vivencias, desde nuestras actividades, em, permite que, pues, podamos hacer una mejor ciencia en términos de diversidad, pues, un lugar donde vengamos a crear sobrevivientes, a crear conocimientos y no sobrevivientes, pues, ¿no? O sea, no, esta idea de tienes que sufrir para hacer la ciencia, digo, obviamente hay cosas que son pesadas hacer, ¿no? Pero que esto no se convierta en un sufrimiento, pues, o sea, uno debería disfrutar eso. Así que, pues eso. Doctora, pues ha sido un honor enorme, enorme, enorme tener a un referente tan grande de las mujeres de la ciencia en México y sobre todo en esta fecha tan importante, por lo menos para nosotros, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. En verdad le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha brindado. No, pues, muchas gracias a ustedes y sobre todo que es súper que nos visibilicemos, pues, ¿no? Entonces, eso me parece muy fantástico. Así que muchas gracias y saludos a quienes nos están oyendo.